Bienvenidos a una nueva emisión de Piel a Piel con Miriam Raquel. Probablemente te ha pasado a tus niños, a algún familiar, el hecho de tener la cara roja, de sentir que el sol te quema, de una sensación como que un poquito más intensa de lo normal. O te han salido granitos, o quizás tienes recurrentemente inflamación en los párpados, eso que llaman orzuelos o eso que llaman chalazion, esa blefaritis, te pican los ojos, te pica la piel, tienes granos, pero no tienes comedones. Y a lo mejor estás utilizando productos recetados por cualquier persona o porque a ti se te ocurrió comprarlos y no te has dado cuenta, y nosotros a lo mejor no hemos hecho el diagnóstico de que estamos ante una rosácea. La rosácea es una patología frecuente en adultos, pero también está descrita en niños, con unas edades de inicio desde el año de edad, desde el añito de edad, están descritos casos, y en el rango de 1 a 18 años, generalmente lo que dicen trabajos publicados en hospitales por dermatólogos pediatras, sobre todo en México, es que tiene un pico mayor de incidencia alrededor de los 8 años. Sin embargo, cuando leemos, nos encontramos que pudiera ser alrededor de los 4 o los 5 años, según la literatura normal. Esta noche hemos querido invitar a una doctora que es excelentísima, es una doctora proactiva, es dinámica, es muy estudiosa. De hecho, acaba de aprobar su examen, y te felicito por eso, Mildred, para el reconocimiento de la dermatología aquí en España como una especialidad que es. Y esperemos que ya en unos 3 meses haya terminado sus pasantías para que tenga su título completamente reconocido como especialista en España. Las dos estamos aquí en Madrid y no quiero ahondar más en presentarte. Sé que eres dermatólogo de la Universidad Central de Venezuela, has sido profesora en el Instituto de Biomedicina en dermatología y también eres médico internista de la universidad o por la Universidad de Carabobo, desde donde yo también egresé como médico, como pediatra, aunque yo hice dermatología pediátrica en el Pérez Carreño y en el JM de Los Ríos. Bienvenida, mi querida amiga Mildred Sánchez Díaz, con 25 años de experiencia, así que vayan haciendo sus preguntas y déjenos sus comentarios. Bueno, muchas gracias de verdad por la invitación. Como te decía, este es el mes de abril, es el mes de la concientización de la rosácea, así que me parece fabuloso cerrar este mes con este conversatorio. ¿Cómo orientar a los pacientes, a las personas que nos están escuchando, sobre las características que tienen que encender las alarmas, y los médicos también, porque tenemos muchos médicos que nos ven? ¿Cómo orientarnos a sospechar que pudiéramos estar ante la presencia de una rosácea tanto en adultos como en niños? Sí, bueno, eso de que tú comentaste de la cara roja, entonces un paciente que luego de la ducha, luego de hacer ejercicio, se mantiene con enrojecimiento en la cara, calor en las orejas, que pueden tener granos, y eso que tú comentaste es muy importante, que no hay comedones, no hay puntos negros. Ese es el diagnóstico diferencial muchas veces con el acné. A veces hasta nosotros como dermatólogos nos cuesta diferenciar, e incluso hay pacientes que tienen las dos patologías juntas, tienen acné y tienen rosácea. Entonces, pues hay que ir manejando con criterio la terapéutica en estos pacientes, porque muchos tratamientos que sirven para el acné empeoran la rosácea. Entonces, un paciente que se pone rojo cuando sale de la ducha, cuando toma vino tinto, por ejemplo, después de hacer ejercicio, pues debe sospechar que tiene rosácea. Pacientes que hacen, como tú comentaste, orzuelos a repetición, porque existe una forma de rosácea que es la rosácea ocular. Entonces, pacientes que tienen ojos rojos frecuentemente, que hacen orzuelo, también debe sospecharse de rosácea.
o que les pica la cara también. Hay niños, por lo menos en las edades pediátricas, antes nos guiábamos por la misma clasificación que los adultos, pero ya creo que desde el 2008, si no recuerdo mal la fecha, salió una clasificación más o menos para orientarnos y que dice que con 2 criterios ya uno puede más o menos, y ante la presencia del Demodex, que ya vamos a hablar de ese animalito, puede con 2 criterios hacer el diagnóstico de una rosácea, que serían los criterios que ya tú has comentado, los criterios de manifestaciones en piel y también las lesiones a nivel de los ojos. Y en piel, bueno, básicamente lo de los adultos, pues que esté rojo, haga un flushing, que también se llama un eritema facial, permanente, recurrente, que es crónico, haga esas dilataciones de los vasitos que llamamos telangiectasias y que otrora, yo no sé ahora tú que estás actualizada con lo de tu examen, antes llamábamos cuperosis. Y también que tienen esas pepitas, esos granitos, esas papulopústulas, como decía Mildred, sin comedones, y sobre todo en el área de la cara. Esos serían los de en niños, me refiero. Y en los ojitos, pues ya lo hemos comentado, que tenga chalación recurrente, y por eso insisto en las madres que vienen a ti pidiéndote, deme otra vez el antibiótico, doctora, porque le volvió a salir el orzuelo y quieren un antibiótico tomado y no pasan por ir al oftalmólogo pediatra. Entonces, en los ojitos sería el chalacio, sería la hiperemia conjuntival, es decir, esos ojos rojos inyectados que ahora, Mildred, estamos viendo muchos niños y entonces todos caen en el diagnóstico de que no, es que tiene una alergia a la primavera. Doctora, es que ya le comenzó la alergia. Y así se va pasando porque inicialmente es rojo y después se convierten en granos. Y lo otro es la queratitis, que también es un diagnóstico de el oftalmólogo. Con 2 de esos ya nosotros desde el punto de vista pediátrico hacemos diagnóstico. Me imagino que en los adultos es exactamente igual. Sí, en los adultos eso, vemos la piel estirante, que es otra de las cosas que a veces yo le pregunto a los pacientes si sienten ocasiones tirantes. Sobre todo en estos climas donde tenemos cambios bruscos de temperatura, como por ejemplo en el invierno, que estamos afuera con frío, dentro de las casas o de las oficinas con calefacción, pues entonces comienzan a haber muchas tirantes. Entonces eso es un signo también característico de la rosácea. La piel se pone a veces, muchas veces rugosa porque se reseca, se puede descamar. También podemos tener pacientes que tienen dermatitis seborreica con rosácea combinado. Entonces hay otras patologías que pueden acompañar a la rosácea. Sí, en adultos yo he tenido colegas y he tenido de otras especialidades, amigos, que han tenido asociación, fíjate, de acanthosis nigricans, ahora que tú lo mencionas, de la papulosis confluente de Gugerot, ¿cómo se llama? Gugerot, ajá, exacto, que es esas queratosis que tú lo, bueno, coincidiendo con la rosácea. Acanthosis nigricans, dermatitis atópica es muy frecuente y como tú decías, la dermatitis seborreica también lo vemos en niños. La Guyerocartón, la papulosis esta reticular confluente que es muy difícil de tratar y una que se parece que es la queratosis pilaris. O sea que no se sabe las asociaciones porque háblanos qué causa esto, cuáles son las probables etiologías, las causas de la rosácea. Sí, bueno, sabemos que hay un componente familiar hereditario importante, pero que también existen exacerbantes, ¿verdad? Como, bueno, algunas sustancias tópicas que pueden ser irritantes. Siempre le digo a los pacientes que 5 factores característicos que exacerban la rosácea, que son el sol, por eso el protector solar es muy importante en el tratamiento, el calor, entonces hay que tratar de evitar las fuentes de calor, comer picante o comidas muy condimentadas, alcohol, principalmente el vino tinto, y bueno, para mí el factor más desencadenante de la rosácea, el factor más importante, el estrés. En los niños, por supuesto que no, pero sí el ejercicio. O sea, porque el estrés no es solamente de la angustia, wow, qué miedo, estoy aquí, voy a un en vivo con la doctora Mildred. No, es el estrés de ejercicio, un estrés que puede ser bueno, puede ser el exponerse al sol, como ya lo dijiste, sin una buena protección solar, los climas demasiado frío, demasiado caliente.
todo eso influye. El bañarse, ducharse con agua muy caliente, también puede influir. La comida. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cuál es tu experiencia? Que la mía es, iba a decir muy bonita, pero no se debe, sobre todo porque estamos en el público. Lo que pasa es que nosotros cuando nos gusta algo desde el punto de vista médico, nosotros les decimos, wow, me llegó un casazo. Y claro, cuando estamos en el público general, pues no es la forma de expresarnos, pero yo sí que he tenido, incluso en el Centro Profesional La Floresta en Maracay, los niños que llegaban con esas lesiones que ya describimos, les hacíamos la expresión para coger un poquito de grasa de ese folículo y evidenciar el Demodex folliculorum en el microscopio. ¿Cuál es tu experiencia al respecto, Mildred? ¿Cómo haces tú? Sí, bueno, principalmente el diagnóstico de la rosácea es un diagnóstico clínico, ¿vale? Muchas veces sí, hacemos exámenes directos, a veces no es tan fácil, sobre todo yo por lo menos aquí no dispongo de microscopio, lamentablemente. En mi consulta en Valencia tenía el microscopio al lado del escritorio y Como pues debe ser. hacíamos raspado directo, ¿vale? Y lo poníamos directo al microscopio para evidenciar cuánto. No todos los pacientes con rosácea tienen mayor cantidad de demones, eso también es importante decirlo. Pero bueno, si hay muchos demones, nos optamos por ciertos tipos de tratamiento que cuando no los hay. Entonces, también dependiendo de la característica clínica de la rosácea, pues usaremos unos tratamientos u otros. ¿Cuál es la más frecuente? De los tipos de rosácea que ya tú comentaste también, que hay muchísimos, la ocular, la papulopustulosa, la periorificial, que también se da con mucho más frecuencia, creo, que en el área pediátrica, y muchas veces o pasa desapercibida o es maltratada, la granulomatosa, la telangiectásica, el rinofima, que recuerdo que hubo un caso de un paciente que lo pudimos intervenir en el Hospital Miguel Pérez Carreño y lo llevamos a uno de los congresos de dermatología en Puerto La Cruz, en Venezuela. Era un rinofima gigante que ya casi no lo vemos porque las cosas han avanzado tanto. Entonces, ¿cuál sería la más frecuente y cómo sería el abordaje? La que más frecuente vemos es la eritematotelangiectásica, que es la que se caracteriza por la rojez, principalmente en esta zona centrofacial, con esos vasitos, esas arañitas vasculares. Y la otra forma de presentación es la papulopustulosa, que se confunde muchísimas veces con el acné. Son las dos variedades que con más frecuencia vemos en los pacientes. Antes de hablarles del tratamiento específico, que se supone que estamos en vivo para todo público y que la recomendación principal es que acuda al consultorio de su dermatólogo preferido, de su pediatra, de su médico tratante. Antes de eso, ¿cómo sería la limpieza? Contigo hicimos hace un tiempito, y lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Piel a Piel, que les invito a suscribirse para que puedan ver este video posteriormente y otros. Y decía que habíamos hecho uno sobre el envejecimiento cutáneo y hablamos de los cuidados de la piel. ¿Cuál sería esa recomendación para los pacientes que, lejos de tener una piel sana, tienen una piel enrojecida, reseca, grasa pero deshidratada? Sí, es muy importante en la limpieza utilizar unos jabones especiales que hay en la farmacología actualmente. La dermocosmética ha desarrollado una cantidad de limpiadores especialmente para esta patología y entonces tienen ciertas sustancias calmantes, sustancias que nos mejoran el enrojecimiento. Entonces la idea es que los pacientes utilicen en su limpieza diaria de su rutina productos especiales para este tipo de patología, que lo vamos a ver que está etiquetado como para pieles con rojeces, para pieles sensibles, pieles intolerantes. Entonces, ese tipo de productos son los que deberían utilizarse tanto para la limpieza como hidratante, como protectores solares. Recordarles que no deberíamos utilizar tónicos, astringentes, sustancias alcoholadas. No es restregar la piel para desengrasar, porque lo que estamos haciendo es dañando
esa parte superficial que ya de por sí, una de las causas que empeoran esta situación es que ese manto lipídico está alterado. Pero también un concepto reciente entre comillas, porque ya tenemos varios años hablando de la disbiosis. Tú hablabas de que no era solamente el Demodex, totalmente de acuerdo. Muchas veces se hace la expresión manual o se coloca, en otros países utilizan como un pegamento en el poro y entonces luego lo sacan y se ve al microscopio, pero muchas veces lo único que hay son bacterias, aunque cuando hablamos de ese parásito, que les vamos a poner una fotografía, que es horroroso, a mí me parece horroroso, hay quienes les gusta, el Demodex folliculorum se considera que es un habitante de todos nosotros, es un parásito, es un ácaro que vive dentro del folículo, pero que cuando está en demasía provoca esas reacciones inflamatorias él mismo. Además de que ya los pacientes, como tú decías, por la genética, pues tienen esa predisposición a hacer todos estos fenómenos inmunológicos. Entonces, ¿cómo haríamos? ¿Cómo haríamos? En el caso de que hay mucho Demodex, pues hay que tratar. Sí, o cuando tenemos más procesos bacterianos que el propio Demodex, con esa limpieza de la cara, y por qué no usar los desengrasantes. Y cuando hablamos de disbiosis, se están utilizando en estos pacientes algunos productos tomados, como utilizamos en las diarreas, en otras patologías dermatológicas, los probióticos. Sí, ahorita se está hablando mucho sobre lo que es la microbiota bacteriana y la piel. Y en la rosácea es donde más trabajos hay acerca de esto, afectación de estos cambios en la flora intestinal y la presencia o el empeoramiento de las rosáceas. Entonces, se están utilizando medicamentos probióticos para restituir esta flora bacteriana en pacientes con rosácea. Y en cuanto al número de Demodex, pues sabemos si vemos más de 4 Demodex por campo cuando hacemos el examen directo, pues que hay que poner tratamientos, que bueno, como sabes, en España está prohibido nombrar medicamentos por las redes sociales, los médicos. Lo pueden hacer los influencers, pero los médicos no, porque nos penalizan. Entonces, terrible. No puedo nombrar nombres farmacológicos, pero bueno, saber que existe medicamentos específicos que nos van a disminuir esa cantidad de Demodex, que como tú comentaste muy bien y que es importante explicárselo a los pacientes, que no es que lo vamos a eliminar, porque forman parte de la flora normal. Lo que vamos es a regular su número, entonces que estén en la cantidad que normalmente están. Para que no se altere. Tú tienes razón, y lamentablemente a veces cuando van a la farmacia, sí les prescriben sin que lleve la orden del médico, o el paciente se las ingenia para conseguir el producto sin tener la receta, cosa que no debe ser. La recomendación, por supuesto, esto es un canal de educación en salud para la comunidad, para orientarlos, y porque muchas veces a nosotros mismos se nos pasan y los detalles, y si usted ya ha visto, se ha enterado, se ha educado, pues a lo mejor llega, se sienta enfrente y dice, mire, yo creo que probablemente por esto y por esto, yo puedo tener esto. Eso se agradece. Todo lo contrario, no, por lo menos Mildred y yo no nos disgustamos. Entonces, hay en las farmacias aquí en España existen productos, incluso toallitas especiales que tienen el nombre, que son especiales para el Demodex folliculorum, cosa que no se consigue en otras partes. Y también existen cremas para la cara con productos que también se pueden tomar, que ya dice Mildred, no los podemos comentar, son de prescripción en el consultorio con su médico tratante. Allí les vamos a dejar el arroba de la doctora Mildred para que la sigan en Instagram si quieren ir, que ella trabaja en privado aquí en Madrid en 2 clínicas y se coloca tratamiento. Pero saber, y ahí quiero que tú hagas énfasis en la parte del tratamiento tópico cuando la rosácea es leve, que el tratamiento tiene que ser constante, continuo, de forma regular, por tiempo prolongado. Así es, bueno, yo siempre digo que el primer tratamiento es el uso del protector solar, porque como comenté, el sol es uno de los principales desencadenantes. Entonces, filtrar las radiaciones ultravioletas
es importante en esta patología. Y explico siempre que el protector solar debe ser especial para estos tipos de pieles. Entonces utilizamos principalmente protectores solares de tipo mineral o protectores que ha desarrollado la industria farmacéutica, que ya tiene también principios activos anti-enrojecimiento para mejorar la piel. Y también incluso tienen maquillaje, hay muchos protectores que tienen un tinte verde, que los pacientes a veces cuando lo compran en la farmacia se asustan, creen que está malo o algo por el estilo. Yo les explico a los pacientes que viene con ese tinte verde porque el verde nos va a matificar el rojo. Entonces nos permite que los pacientes tengan, como dicen por aquí, buena cara, utilizando estos protectores solares que tienen estos tintes. Entonces, principalmente eso, utilizar, como ya dijimos, limpiadores también especiales y es muy importante, siempre les explico que es una patología crónica, que hay que aprender a vivir con ella, que hay que mantener los tratamientos, los hidratantes, los antirrojeces, que nos mantiene pues la piel bien, utilizar protectores adecuados y en ocasiones van a haber brotes y entonces en esos momentos necesitaremos utilizar algún tipo de medicación u otra. Es bien sabido que en la forma en cómo se produce, que es lo que nosotros llamamos la etiopatogenia, las causas y cómo se produce, estos pacientes tienen una sensibilidad muy importante a los cambios de temperatura, como ya tú decías, y a todos los factores estresantes que hemos comentado. Y algunos son modificadores de los nervios y de los vasos. Tan es así que muchas veces, por lo menos en los niños, los pacientes comienzan, o muchos de ustedes que ya han sido diagnosticados, se habrán dado cuenta que comienzan primero con la rojez y es la rojez y es el ardor y es aquella sensación que decía Mildred de tirantez. Y luego entonces empiezan a aparecer las pápulas, las pústulas y las dilataciones vasculares, que era lo que nosotros denominábamos antes, bueno, son las telangiectasias, pero que se denominaban la cuperosis, y que con el tiempo puede provocar el rinofima. ¿Cómo se está tratando eso ahora? Y la prevención, además de todo lo que has dicho, ¿cómo sería con un paciente que ya su naricita empieza a crecer? Sí, bueno, ya el advenimiento de la terapia de láser, de la terapia de luz, nos ha permitido de verdad un gran avance en el tratamiento de la rosácea. Tenemos una gama de terapia de luz, desde la terapia biofotónica, como es por ejemplo, el Cleresca, luz pulsada intensa, láser de neodimio YAG, el láser de colorante amarillo, que es un láser especial que usamos mucho nosotros en el instituto, en uno de los institutos donde trabajo, que nos ayuda a permitir a controlar, no solamente mejorar las telangiectasias, los vasitos, sino que mejora ese enrojecimiento que el paciente perennemente tiene y a pesar de tratamiento tópico no mejora. Y nos ayuda también como a distanciar un poco los brotes. No evita que vuelvan a salir brotes, pero nos ayudan a mejorar. Y para los pacientes que tienen rinofima, que bueno, hay que ver que los pacientes, la rinofima no es un estadio final, sino es una forma de realmente de rosácea. Para los pacientes que hacen rinofimas, también el láser, sobre todo el láser de CO2, es uno de los láseres que más nos ha ayudado a permitir a mejorar y a remodelar nuevamente esa nariz que se ha ido agrandando por presencia de la fima. Entonces la tecnología láser pues ha ayudado muchísimo a mejorar a los pacientes con rosácea. También recordarles que no es una aplicación, es que tiene que usted tener apego al tratamiento, creer en su médico y adecuar la visita constante al médico que usted haya elegido. Están haciendo algunas preguntas, Mildred, por ahí alguien decía, un caballero, la mejor, doctora Mildred es lo máximo, dice el hombre de titanio. Muy bien. Gracias. Bueno, Mildred, ¿qué alimentos no comer cuando tienes rosácea? ¿Y cuáles sí? Pregunta sí, bueno. Daniela Meléndez. Sí, bueno, uno de los alimentos, como comenté, el vino tinto, pues empeora mucho la rosácea. Yo siempre digo a los pacientes, tómense 2 copas de vino y verán cómo se pone rojo a la media hora. Y a los 2 días les saldrán granos si hace pápulas y pústulas.
Y lo otro que se comenta también son las comidas muy condimentadas. Por ejemplo, con mucho ajo, chorizo, esas comidas con curry, pues también Con pueden empeorar. especias, sí. Que está muy de moda y no hay trabajos que demuestren que el gluten empeora la rosácea. Un, dos, tres del tratamiento de la rosácea en adultos. Sobre todo, comencemos con los jóvenes, que son los que tienen generalmente menos apego, Mildred. Entonces, en términos generales, recuerden que lo más importante, mientras Mildred se vuelve a conectar, es emolientes. En tratamiento, por lo menos desde el punto de vista de la dermatología pediátrica, en niños, en adolescentes, es evitar los factores predisponentes, que ya lo hemos nombrado varias veces. Humectar la piel, ya decía Mildred, que con humectantes especializados, específicos, que muchos de ellos, las galénicas dicen que son especiales para pacientes con rosácea, para evitar las rojeces. La fotoprotección es indispensable y nosotros utilizamos muchas veces productos tópicos cuando el proceso es leve. Quizás comenzamos por allí y después entonces vamos aumentando. Vamos a ver si la doctora se vuelve a conectar. Si el tratamiento tópico no mejora, vale. Hola, ahora Está, estábamos hablando del tratamiento y les decía prevención, emoliente, fotoprotección, los tratamientos tópicos que no los vamos a nombrar, pero son básicamente tratamientos antiparasitarios. Y bueno, te nos fuiste. Cuéntanoslo tú, que eres nuestra sí, invitada. sí, bueno, como comentaba, importante entonces la fotoprotección. Emolientes es muy importante, sobre todo si el paciente tiene tirantez, si tiene la piel rugosa. Entonces utilizamos hidratantes que están especialmente diseñados para estas pieles con rosácea. Utilizamos medicamentos farmacológicos que usamos en la rutina, sobre todo nocturna, dependiendo del tipo de piel que tenga el paciente, que pueden ser antibióticos, pueden ser retinoides, etcétera, etcétera, que bueno, no podemos comentar muchos nombres farmacológicos. Y bueno, lo otro es combinarlo con terapia de luz, con láser, para ayudar a mejorar. ¿Qué recomendaciones a los padres podemos hacer cuando van a la consulta de un dermatólogo con un chico adolescente, que era lo que te había preguntado anteriormente? Tú sabes que ellos se meten en el TikTok, en el YouTube, con los compañeros, y entonces a veces son salpicados con tratamientos o con conductas o con preproductos, que no es lo más recomendado, pero ellos muchas veces creen más a estas personas que están en las redes que a nosotros los médicos, porque parece que como que, mira, ponte esto que es fácil y te lo borra. Y nosotros estamos diciendo desde el principio aquí que lleva tiempo, son semanas, son meses de tratamiento para nosotros ir logrando una mejoría. Así es, en los adolescentes es muy importante, muchas veces son estos casos que tienen combinado acné con rosácea. Y entonces, bueno, uno tiene que sentarse a explicar cada una de las patologías y de que tratamientos milagrosos no existen. Yo siempre le digo a los pacientes, si tú cumples con lo que te indicamos, vas a ir viendo mejoría progresivamente. Y el éxito del tratamiento va a depender 70% de ti en hacer el tratamiento y pues 30% de uno de poner el tratamiento, que es según como vayamos viendo la piel y haciendo los ajustes del tratamiento. Pero es importante sí advertirle que como son pieles muy sensibles, tienden a irritarse muchísimo con muchas cosas. Entonces, de no estar poniendo mascarillas caseras, de lo que usa el amiguito, lo que vio en el TikTok o en YouTube, porque son pieles muy reactivas y a veces pues hacen mucho daño colocar esas cosas que no debe de utilizarse. La doctora Figueroa dice un saludo a esas dos grandes mujeres médicos, excelentes dermatólogas,
venezolanas, ejemplo de resiliencia y excelencia, magnífico programa. Yo tengo rosácea y lo he disfrutado un montón. Me imagino que sería el programa, porque, bueno, como médicos nosotros a veces comentábamos al principio que decimos, wow, esto es un casazo. Bueno, pues me alegra mucho, doctora Figueroa, y gracias por la confianza al conectarse con nosotros. ¿Qué hacer en esas dermatitis periorificiales granulomatosas que decía que en niños las vemos con frecuencia, sobre todo cuando las madres utilizan, o mejor dicho, los niños utilizan la mascarilla, que es como debe ser, con el espaciador, y entonces utilizan los aerosoles a base de corticoides y entonces no lavan después ni la boquita, ni lavan la zona bucal y comienzan con las lesiones, porque recuerda que la rosácea no solamente es alrededor de la boca, sino perinasal, periocular y puede aparecer también en genitales, en el cuello. ¿Qué hacer Sí, en esos casos? la dermatitis perioral pues es mucho más complicada a veces de tratar, cuesta más controlarla, hay que tener un poquito más de paciencia. También en niños pequeños que usan chupón, que aquí le dicen otro nombre, no sé, tú que eres pediatra. Usan que chupete, El chupete, el chupete, pues los niños que están en dentición, que con la saliva hacen mucha dermatitis perioral, entonces hay que tener todavía más paciencia, entonces hay que explicarle a los padres que no hay una crema mágica que le va a quitar los granos y la rojez de un día para otro, que mientras más bien más corticoides pongamos, peor va a ser la patología, que a veces mejora los primeros días, pero que después el rebrote es mucho peor. Entonces hay que ir manejando progresivamente con el tratamiento, pero sobre todo de que tengan paciencia en la resolución de la entidad. Y lo más importante es que no utilicen toallitas ni servilletas para restregar, porque ni las toallitas húmedas, porque lo que hacen es que erosionan más ese manto lipídico, esa capa superficial de la piel que ya sabemos que está alterada porque el paciente, por genética o por los mecanismos que producen esta patología, pues así lo tiene. Es muy difícil, Mildred. Yo he tenido casos de niños con ese promedio de edades entre los 5 y los 8 años, con dermatitis perioral, pero terribles, que vienen de un dermatólogo, pasan al otro, llegan, en este caso, yo aquí lo que veo son niños de 0 a 14 años, desde el punto de vista, eso, de niños, no como dermatólogo pediatra, porque sabes que en España, a pesar de que hay excelentísimos servicios de dermatología pediátrica en manos de gente que sabe muchísimo, no es una especialidad reconocida. Entonces, bueno, así estamos. Pero llegan estos niños que han pasado de sitio en sitio y cuesta muchísimo convencer a los padres de ir al oftalmólogo. Yo en los últimos 2 casitos que tuve, que era una niña y un niño, porque no hay, por lo menos en pediatría, no hay, es por igual en ambos sexos, aunque sí que es verdad que algunos tipos se ven más, dependiendo del color de la piel, más en unos blanquitos y más en otros morenos. El caso es que estos chicos tenían lesiones solamente de inyección conjuntival y me costó muchísimo incluso, porque no todos los oftalmólogos tienen lámpara de hendidura y no vamos a estar quitando las pestañas para mirar dentro o ver esa vaina que envuelve, que es como un tubo que a veces envuelve al animalito, al Demodex folliculorum, que lo tienen ahí dibujado en la promoción que hicimos y también se la vamos a poner aquí cuando lo subamos al canal de YouTube, que de nuevo les invito a que se suscriban, @de piel a piel en una sola palabra en YouTube. El caso es que cuesta demasiado, o sea, es una lucha titánica para que los padres entiendan que deben ir al oftalmólogo pediatra, y el oftalmólogo, que estos chicos fueron varias veces, uno le decía, no, pero si no tienes nada, el otro que no, hasta que llegó donde uno que le demostró y la madre pudo ver el Demodex, lo trataron y esa muchacha respondió con el tratamiento tomado, con el antiparasitario que podemos utilizar no solamente por vía oral, sino también en crema. Sí, es muy importante eso, el trabajo multidisciplinario, trabajar también con el oftalmólogo, porque bueno, muchísimos pacientes con rosácea en piel tienen rosácea ocular.
y entonces es importante que también se trate en la parte oftalmológica de los pacientes. Y cuando tú indicas los probióticos, ¿por cuánto tiempo los indicas? Sí, bueno, el esquema que utilizamos es por lo menos mínimo 2 meses tomado. Utilizamos muchas veces ahorita, no hay un probiótico específico para rosácea, utilizamos muchos probióticos que se usan para acné. Ahorita están en formulación algunos que van a ser específicos para rosácea. Y bueno, no es a todos los pacientes los que les mandamos probióticos. Lo otro importante en muchos pacientes con rosácea es la asociación con Helicobacter pylori. Oh, sí. Entonces es importante también en estos pacientes hacer estudios, sobre todo esos pacientes que vemos que no responden también con el tratamiento, que persisten con eritema persistente, hacer estudios de hacer test de la ureasa, test del aliento en estos pacientes para investigar la asociación con Helicobacter pylori y vemos con bastante frecuencia positividad en estos pacientes. Es que no es tan fácil. Fíjate tú que dentro de los diagnósticos diferenciales, además de incluso tuberculosis, sobre todo en las rosáceas granulomatosas, con lupus, ya habríamos hablado de la dermatitis seborreica, de la dermatitis atópica, el uleritema ofriógenes, que también lo comentamos, y la asociación, por supuesto, con muchas otras enfermedades. Como yo les digo a las madres, y sobre todo mientras más pequeños, no podemos ver los mofletes por un lado, los cachetitos por un lado, los ojos por el otro lado, la tripa por el otro lado, como se le dice aquí a la parte abdominal, y la mente del chico por el otro lado. No, tenemos que verlo como un todo. De allí la importancia. Fíjate tú que el Helicobacter pylori han habido como ciclos. Hace mucho tiempo, antes de que se ganaran los premios Nobel precisamente con esta bacteria que está en el estómago, no se hablaba mucho de él, pero después cuando se descubrió que tiene que ver con las úlceras y tiene que ver con el maltoma, el linfoma de células de mal a nivel del estómago, es decir, que si usted tiene un Helicobacter pylori, sobre todo del tipo no VAC-A, VAC con V-A, sino del tipo CAG-A o CAGA, con las siglas son así, ese induce cáncer. Y en esa época, hace unos años, se hablaba del flushing, es decir, que los pacientes de repente estaban así y se ponían rojos. Y la rojez persistía y persistía, pero hubo trabajos que echaron por tierra estos casos, porque cuando uno habla de algo en medicina es porque su experiencia y los casos que vio, pues demostraron eso. Y por eso es que la ciencia y la medicina cambia tanto, porque cada quien va basando en su casuística y luego se van sumando y se van descartando cositas. Hoy en día, muy bien que lo recordaste, el Helicobacter pylori está asociado también con la producción e incluso otras bacterias, la asociación del Helicobacter con otras bacterias que ahora no recuerdo el nombre. Dice el doctor Carlitos Fachín, mi compañero de viajes para Francia. Saludos, dos excelentes dermatólogos. Gracias, profesor. Cuéntame. Sí, bueno, de las recomendaciones, lo principal es pues evaluarse con un dermatólogo. Somos quienes hemos estudiado la piel, conocemos la patología y podemos indicar el tratamiento porque no es un tratamiento único para todos, el tratamiento debe ser individualizado según lo que vaya teniendo el paciente y hay que ir incluso ajustando el tratamiento del paciente según cómo vaya respondiendo a los tratamientos. Entonces, en esta patología es muy importante ponerse en manos de profesionales y, bueno, evitar los factores desencadenantes, sobre todo el estrés, que es uno de los que más influyen, y recordar eso, lo que tú comentaste, que el individuo es un todo, y entonces, pues, como siempre se dice, la parte del estrés es importante y como dice la programación neurolingüística, que la mente, la piel habla lo que la mente calla. Sí. Es muy importante el manejo del estrés, muchas veces apoyado con un profesional en el área, entonces muchas veces nos apoyamos con psicólogos, con psiquiatras, en algunos pacientes, porque también es importante ver esta parte.
Alexandra Blombal, que no sé desde dónde se conecta, dice 2 doctoras espectaculares. Muchas gracias, Alexandra. Siempre te recordamos con muchísimo cariño. Bueno, no olviden, sobre todo en pediatría, asociación, y ahora que estamos en la época de primavera, pero con el calor de verano, tenemos la polinización, el no llover, y entonces les comentábamos que se asocian con muchas enfermedades, como dijo la doctora Mildred, muchas comorbilidades, dermatitis atópica, queratosis pilar, la papulosis reticulada de Guyeroy-Cartó, que se me olvida siempre, y sobre todo con enfermedades alérgicas. Si usted tiene esos ojitos rojos que pican, con resequedad, con blefaritis, es decir, inflamación del párpado, del borde libre del párpado, la descamación, los niños presentan los orzuelos a repetición o chalación, es decir, como ese tumorcito, ese bultito frío que ya no es caliente, que no debemos poner el antibiótico por vía oral, consulte y no se olvide que las alergias en niños, la rinitis, el asma y todos los demás también se han asociado. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que haya sido provecho para toda la comunidad que se conecta a nuestras cuentas y que bueno, que seguimos prestando ayuda a todos nuestros pacientes y sobre todo con esta patología tan importante. Bueno, yo voy a hablar por todos los que están allí, que nos han acompañado, que sé que muchos son tus seguidores, muchos son tus pacientes, te admiramos, te queremos, te felicito por haber persistido, insistido, por ser tan estudiosa y porque lograste el reconocimiento de la dermatología como una especialidad tuya más, además de medicina interna aquí en España. De verdad que es una bendición. Te abrazo desde aquí, les agradezco a todos ustedes que nos hayan acompañado, sigan a la doctora en el Instagram. DRA de doctora Mildred Sánchez Díaz. Mildred Sánchez Díaz. De todas formas, yo se los voy a colocar y recuerden que este vídeo lo vamos a subir pronto al canal de YouTube, @depielapiel. Pues nada, un abrazo, que Dios los bendiga y acudan con su especialista de piel. Mildred, que se me olvidaba, tú eres especialista, tienes muchos máster en tricología, en estética dermatológica, en dermatología clínica, en dermatología oncológica, que también hay asociación con la alopecia, se me olvidaba nombrarlo, de la rosácea. Sí. Bueno, ya estamos entonces, nos vemos. Un besito, Adiós. adiós.